Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Abran sus Biblias, por favor, y vamos a ir al Salmo 127. Y me dice un amén cuando lo tenga listo. Amén. ¿Ya lo tenemos todos? Salmo 127, verso número 1. Y vamos a leerlo en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y dice así: ¿me ayuda a leerlo? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hasta ahí vamos a leer, y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Puede tomar su asiento. En lo que les compartí el día viernes, que el Señor me daba de la importancia que tiene la gracia en el matrimonio. Y la gracia, ¿qué es la gracia, hermanos? Si vamos a la Escritura, dice la palabra del Señor: por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y la mejor manera de poder, de pronto, desde lo que Dios me mostraba, para mi entendimiento, para mí, porque uno batalla en entender las cosas, la mejor manera que el Señor me hacía comprender lo que es la gracia, leyendo y buscando, encontré que en el hebreo, uno de los términos, porque hay varias palabras o varias maneras, pero me encontré que gracia en el término hebreo se dice Shem, que en sí esta palabra lo que quiere decir, o como se traduce, significa doblarse o inclinarse. Y eso es precisamente lo que Dios hizo con nosotros. Porque siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el Señor, ¿verdad que sí? Siendo el Todopoderoso, siendo el grande, siendo el maravilloso, siendo el creador del cielo, de la tierra. Vamos, dele la gloria al Señor. Si desea hacerlo, por mí no se detenga. Désela con todo el corazón. Yo me detengo, pero usted salte el nombre poderoso del Señor, porque vamos a salir bendecidos de este lugar. Ese término, ese significado, doblarse o inclinarse, es lo que el Señor hizo. Se dobló, hermanos, se inclinó hacia el ser humano. En otras palabras, para que podamos ir comprendiendo un poquito más, la gracia, o en la gracia, una manera de poderlo comprender es que un superior se inclina a mostrar bondad a un inferior cuando no existe obligación alguna de parte del superior. Dios me bendijo con un trabajo, y el patrón que tenía
Hasta la fecha Dios me ha bendecido. Hace unos días fui a lavar mi carro, no me cobran por lavarlo. Y llegué y estaba esperando a que me entregaran el carro y Dani, se llama él, ya se iba y se iba en su carro, llegó al negocio y se paró a la oficina, se subió a su carro y ya se iba. Y de pronto voltea y venía con su esposa Silvia, y al voltear me sorprendió porque detuvo el carro en medio de, no le importó de pronto que otros vinieran atrás de él, detuvo el carro, se bajó del carro y fue a saludarme, me abrazó. Y yo me sentí bien especial. Y para mí Dios usó a ese hombre de una manera muy especial, porque gracias a él yo tengo documentos legales acá. Pero él es una persona que económicamente está súper bien, es millonario. Tiene propiedades en Ventura, tiene propiedades por todas partes, tiene apartamentos, tiene negocios. Y cuando yo estuve trabajando ahí con él, yo era el encargado del negocio, pero hay veces que se nos hacía unas líneas de carros y siendo él el dueño, ya cuando lo veía que se bajaba, yo estaba apurado porque tenía que mover un carro y decía: Dani, hágame favor, muévame este carro de ahí, quítemelo de aquí. El empleado dándole órdenes al patrón. Y ese hombre no me decía: sí, Marquitos. Iba a llegar y hacía lo que yo le decía, siendo el patrón. ¿Qué te quiero decir, hermanos? Te quiero hablar de la gracia del Señor en el matrimonio. Y gracia, o el término gracia, quiere decir doblegarse o inclinarse. Y sabe que en el matrimonio, tengo años sirviéndole al Señor. En el matrimonio hay muchas cosas. Suceden problemas. ¿Cuántos tienen problemas en los matrimonios uno con otro? Malos entendidos. Lo que no alcanzamos a comprender es que cuando nos unimos en matrimonio son dos personas que se están uniendo con diferentes características, diferentes maneras de pensar. Y esas diferentes características van a llevar a que en el matrimonio, una vez que se unan, resulta que tal vez alguien diga: es que no era lo que yo esperaba. Porque una cosa es andar de novios. Yo me recuerdo, hermanos, aquí los voy a hacer que retrocedan los que estamos ya viejitos, unos cuantos años atrás. Yo me recuerdo que en mi adolescencia, y aquí es donde yo quiero que usted pueda remontarse juntamente conmigo, a unos cuantos añitos atrás. Y cuando le hablo de remontarnos unos cuantos añitos atrás, es cuando posiblemente la gran mayoría de nosotros nos hayamos enamorado por primera vez. Nadie se recuerda de eso, ¿verdad? Y cuando le hablo de enamorarse por primera vez, esto es entre los 15 hasta los 20 años. Ya después de los 20 años ya las cosas se ven diferentes. Pero durante ese tiempo, cuando
nos enamoramos, de pronto es el enamorarse, ese sentimiento que nosotros sentimos, y que ese sentimiento estimula o provoca una adrenalina dentro de nosotros. Porque de pronto veíamos a la persona que nos atraía y empezaba nuestro corazón. Déjenme ponerme los lentes para ver los gestos que hacen, que así no los veo. ¿Está usted comprendiéndome aquí? ¿A cuánto le sucedió eso? Las mujeres allá en el rancho. Yo no soy de rancho, pero vi muchas películas de rancho. Pero de pronto veían que pasaba el que le hacía su corazón latir más y se las... Pues ¿qué no hacían y qué no hacíamos nosotros los hombres? Y es eso que nosotros nos llamamos lo que nos enamoramos. Y eso es un sentimiento que estimula y provoca que nuestros sentimientos se eleven o causen una adrenalina cuando alguien siente a alguien por alguna persona, y que sin que usted haga ningún esfuerzo, solito el corazón como que quiere irse por ese lado. ¿Estamos comprendiendo aquí? Que cuando digo que el corazón quiere irse por ese lado, que aunque esté de pronto, usted no quiera estar pensando en aquella persona, viene en la mente y la ven hasta en la sopa, dicen por ahí. Y es un sentimiento y unas emociones muy preciosas. Estos sentimientos hacen que, por ejemplo, en el caso mío, que no soy muy atractivo, pues yo sentía que era el galán y las mujeres tal vez sentían que eran las más hermosas de todo el mundo. Pero era porque teníamos esa atracción y eran esos sentimientos que provocaban en nosotros aquello. Y que muchas veces, de pronto, muchos matrimonios se han unido bajo esa luna de miel, ese sentimiento de esa atracción que de pronto, hermano, yo le digo que en ese tiempo yo ni siquiera corría, pero me aventaba unas corridas. Nadie llegó a eso. ¿Ustedes no llegaron a eso? Digo, yo ni siquiera hacía ejercicio, pero hombre, si decía que tenía que estar en un lugar y de pronto no pasaba el camión, el transporte público, y sentía que no llegaba tarde, me aventaba corriendo para llegar a tiempo. ¿A cuánto les pasó así? Es ese sentimiento, hermanos, que se da más que nada en lo que es el tiempo de nuestra adolescencia antes de casarnos. Porque una vez que ya nos casamos, que ya dormimos con la persona que de pronto está a nuestro lado, como que las cosas empiezan a cambiar. Y va menguando todo aquello, pero eso tiene que ver más con la carne que con lo espiritual. Porque yo le doy gracias a Dios porque el Señor me alcanzó, hermanos, y por gracia es que soy salvo. Y cuando le hablo de esos sentimientos hacia alguien, esos sentimientos de pronto provocan en la vida de la persona el sentirse poderoso. ¿A poco no se recuerda? ¿Qué quieres? Yo hago todo lo que tú quieras por ti, no, hombre, hasta la vida doy por ti. Y empieza un cortejo de halago para con la persona. Le decimos, ¿quieres la luna? Te bajo la luna. ¿Cuál es el problema?
Yo creo que ninguno pasó por eso, ¿verdad, hermanos? Porque son cosas muy que pasan de pronto. Y de pronto por la persona que nos atrae, estamos hasta en contra del mundo. ¿Y qué me puede hacer el mundo si? Pero sabe que cuando se lleva esa relación, todo esto sucede la mayor parte del tiempo antes de que recibamos la bendición en el matrimonio. Nos mueve aquel sentimiento, pero una vez que nos recibimos la bendición, una vez que nos casamos, aquello como que se va desvaneciendo. Y en lugar de esos halagos de que te bajo la luna, ahora no es te bajo la luna, te quiero estrellar, pero en la luna. Son realidades que suceden en el matrimonio. ¿A poco nadie ha tenido aquí esas situaciones en su matrimonio? Dice el hermano Norberto, no me recuerdo cuando no, dice. Y dice mi hermana, exactamente. Somos seres humanos, hermanos. Y tenemos que comprender que cada uno de nosotros es diferente. Y una cosa es, de pronto antes de venir el matrimonio, a cuando ya estamos unidos en el matrimonio. Ahora, ¿qué es el matrimonio? El mensaje yo le titulé en este día de esta manera: la gracia es el amor en el matrimonio. Esos sentimientos que teníamos antes de unirnos, que se van desvaneciendo, se pueden recuperar. Pero humanamente, de pronto suele suceder que decimos, es que ya no siento nada. ¿Y cómo va a sentir algo si solamente son puros problemas que están viviendo? Y no siente nada porque de pronto algo está sucediendo en nuestra vida. El mensaje que traía nuestro hermano Joaquín Covarrubia, el pastor Joaquín Covarrubia, ayer es que levantáramos un altar, que restauráramos el altar que estaba quebrantado. Y decía que de pronto, ¿para qué era el altar? Era para traer esa ofrenda a la presencia del Señor. Y la ofrenda, hermanos, cuando usted va al libro de Levíticos, encuentra que una ofrenda era ofrenda quemada. La ofrenda la traían para ser quemada en el altar. Y nosotros necesitamos, hermanos, restaurar ese altar, traer nuestro corazón para que sea incendiado por la presencia del Señor, y que no sean nuestros sentimientos, sino que sea el Rey de Reyes y Señor de Señores tomando el control de nuestro corazón y viviendo nuestra vida en el matrimonio. Cuando le estoy hablando del matrimonio, ojalá que me vaya comprendiendo que son esos sentimientos que nosotros tenemos, que de pronto lo que nos pide antes de venir al matrimonio, lo que nos pide nuestra pareja, todo nos lo concedían. ¿Qué quieres de comer? Y lo invitaban, lo que tú quieras, le decía a la mujer. Y ahora que ya están casados, de pronto dices, ahí estás, come si quieres, y si no quieres, no comas. Que va menguando porque eso se hizo en un aspecto humano. Pero hoy vamos a aprender qué es el matrimonio, hermanos. ¿Qué le parece? Y hoy le vamos a aprender la importancia de la gracia, que es el amor de Dios en nuestro matrimonio. Donde los sentimientos van a quedar a un lado, pero donde va a resultar es la gracia divina del Señor, que va a estar obrando en cada matrimonio. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Cuántos queremos de eso en este día, hermanos?
El Señor va a estar restaurando matrimonio. Denle la gloria al Señor con todo el corazón porque Él se la merece. Quiero por favor que me acompañe Efesios capítulo 5, verso 21. A nosotros los varones nos gusta mucho ese verso 22, ¿verdad? Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y a las mujeres les gusta el verso 25. ¿Qué dice el verso 25? Maridos, amar a vuestras mujeres. Y cada uno podemos tomar conforme nos conviene. Pero a mí me llama la atención que antes que el Señor ponga las escrituras del verso 22 y el verso 25, establece una norma en lo que es el amor. ¿Ya tiene el 21? ¿Qué dice el verso 21? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y por supuesto que está hablando del matrimonio, porque el verso siguiente establece el rol de la mujer en el matrimonio, y el verso 25 establece el rol del hombre en el matrimonio. Y podemos agarrar nada más de pronto cuando hay una situación en el matrimonio que de pronto sentimos que la esposa se quiere salir del guacal, del carril. Bien bíblico salemos. Mira, dice la palabra que las mujeres estén sujetas a vuestro marido. Y mira cómo te estás comportando. Momentito. ¿Por qué no lee el verso 21? ¿Por qué ir directamente al verso 22? O las mujeres que se sienten que están siendo maltratadas, que se sienten que están siendo humilladas, que se sienten de pronto que de pronto la persona que tiene al lado no le está comprendiendo y que nada más le está humillando, va a decirle al marido: a ver, mira, no estás bien delante del Señor, porque mira lo que dice la palabra del Señor. Dice que los maridos, a ver, mira, lee, ¿qué dice que los maridos cómo tienen que tratar a sus esposas? Y de pronto empieza una contienda entre los dos, el varón diciendo que se sujete y la mujer diciendo: pues es que tú no me tratas bien, porque no estás siendo obediente a la palabra, por eso te trato así. Y de pronto ya nos enlazamos en nuestros propios roles e ignoramos lo más importante, que es donde opera la gracia de Dios, que es donde vamos a ver de pronto a nuestro cónyuge como alguien a quien nos vamos a inclinar, como alguien a quien nos vamos a doblegar, pero no para hacer daño, sino para que el nombre del Señor sea glorificado y que nuestra relación como pareja sea de pronto de mucha bendición y que el Señor se glorifique en nuestro matrimonio y poder superar todos los problemas que tengamos. ¿Qué dice el verso 21? Someteos unos a otros en el Señor. Mire cómo empieza el Señor usando a Pablo: sométanse unos a otros. Y en esa área como que cuesta someterse. En esa área como que de pronto, ¿y por qué? Mire cómo me trata. Me trata como unos zapatos ahí, nada más. No, ¿cómo me voy a someter? Pero el problema es que ni uno ni otro se someten. Y ahí, hermano, no nos vamos a poder someter porque estamos actuando en la carne nada más. Y ahí es donde se necesita que el Señor nos inyecte de pronto de su gracia para que podamos comprender y de pronto doblegar nuestro orgullo, doblegar nuestra humanidad ante la persona que tenemos a un lado, que es la compañera de todos los días, que es la compañera de muchos años, y que de pronto el nombre del Señor sea glorificado. Pero necesitamos aprender la importancia de la gracia en el matrimonio. En otras palabras, la gracia es el amor que debe haber en nuestro matrimonio, pero no el amor humano que teníamos antes de conocer a Cristo, que de pronto nos movíamos y nos sentíamos capaces de bajarle la luna a las estrellas,
que de pronto es una falacia nada más, o una retórica para expresar nuestros sentimientos para con nuestra persona que nos sentimos atraídos, y que de pronto es una manera de hablar para halagar a la persona, pero que de pronto todos esos detalles se van acabando cuando ya estamos unidos, y es necesario que la gracia del Señor, que es el amor de Dios, empiece a obrar en los matrimonios, que nosotros menguemos y sea el poder de Dios de pronto obrando en nuestras vidas, para que tengamos unos matrimonios sólidos, fuertes, y aunque el enemigo quiera venir a derrotarnos, salga avergonzado y el nombre del Señor sea exaltado. Vamos, denle la gloria al Señor si lo desea hacer con todo el corazón. Eso está precioso, hermanos. Sabe que de acuerdo a la palabra del Señor, lo leíamos porque es la escritura que empezamos el día viernes, de Génesis capítulo 2 verso 18, donde el Señor dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y dice: le haré su ayuda idónea. Y nosotros, hermanos, de pronto he buscado algunas definiciones de lo que es el matrimonio. Y en las definiciones que encuentra en los libros, dice que el matrimonio es la relación humana entre dos personas, pero aún los libros seculares va a encontrar que dice que es una relación humana, pero instituida por Dios. Y no solamente es instituida por Dios, sino que es aprobada por la sociedad. Y esa relación es la que hay entre un hombre y una mujer que cohabitan en lo que nosotros como seres humanos llamamos amor y ayuda mutua. En Génesis capítulo 2 verso 24 dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y precisamente el matrimonio es esa unión entre dos personas de diferente sexo. Ya Satanás ha estado metiendo sus manos en la sociedad, porque ya hoy están transgiversando el significado del matrimonio, porque hoy se está permitiendo que se unan personas del mismo sexo. Eso es una abominación delante de Dios. No es el orden divino. Satanás está queriendo engañar. Fíjese tan importante que es el matrimonio, que Satanás está queriendo destruir los matrimonios, y como sabe que no lo puede hacer, está volteando las mentes de la sociedad para que empiecen a aprobar matrimonios. Y yo creo que California y muchos estados acá en Estados Unidos, aún México también, que es tan machista, de pronto ha sacado leyes donde están permitiendo que se unan personas del mismo sexo, pero no es otra cosa que Satanás no puede hacer, porque el único y lo mejor y lo que Dios estableció es que el matrimonio tiene que ser entre dos personas de sexo opuesto. Bendito sea, ese es el orden divino, y Satanás envidia aquello y quiere llevar esto a la sociedad, pero no va a poder, hermanos. Ahora, el matrimonio es la relación humana instituida por el Señor y aprobada por la sociedad. Pero es Dios quien dijo: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya no son dos, ahora es uno. El matrimonio, hermanos, en la gracia del Señor, es un regalo de Dios para la sociedad. Es un regalo de Dios para nosotros.
Pero no solamente es un regalo, el matrimonio es una oportunidad para aprender a amar. Porque antes de que viniéramos le ponía de pronto esas etapas de nuestra juventud donde nuestro corazón palpitaba a 100 por hora. ¿A cuánto le sucedió eso? Ese sentimiento que nos llevaba, nos movía a hacer hasta lo que creíamos que no podíamos hacer, lo hacíamos, pero movidos por un sentimiento. Que de pronto cuando se unen se llevan una sorpresa porque no eran las cosas como querían. Pero el verdadero amor, donde está la gracia del Señor, el matrimonio es una oportunidad, escúchame bien, es una oportunidad para aprender a amar. Porque lo otro era ficticio, era momentáneo, era espontáneo, eran cosas de la juventud. El verdadero amor empieza cuando empieza uno a relacionarse, a cohabitar juntos, el hombre y la mujer en una relación dentro del matrimonio. Ahí es donde se empieza de pronto a aprender a amar, porque no sabíamos amar, pero para aprender a amar necesitamos la gracia divina del Señor para pasar por alto aquello que no comprendemos, para pasar por alto aquello que de pronto creemos que tiene que ser diferente y dejar que sea el poder de Dios, que sea la gracia de Dios, que es el verdadero amor en el matrimonio, la gracia del Señor. Pero el matrimonio es una oportunidad para aprender a amar. Hermano, ¿qué está diciendo? ¿Que no sabíamos amar? No, no sabíamos. Pero lo que yo sentía, mis hormonas, ese palpitar, esa atracción que tenía, esas son cosas de sentimientos que nada más duran una temporadita por ahí y que poco a poco se van menguando, va descendiendo, se va acabando. Pero en el matrimonio es cuando vamos a aprender a amar. Que no importa que nuestro cónyuge tenga defecto, que no importa que aquello, que no importa, ahí se va a mostrar el verdadero amor del Señor. Ahí es donde vamos a empezar a amar. Y es algo que no hemos comprendido muchas veces en los matrimonios. Porque decimos, hermano, me uní porque yo la amaba. Eso era un sentimiento humano que nos lleva, que nos sentimos defraudados de pronto cuando ya establecemos una relación y nos sentimos tan defraudados. Por eso de pronto hay tantos matrimonios que nada más duran unos meses o duran unos años y de pronto se ven rotos. ¿Pero por qué? Porque se casaron no bajo la voluntad de Dios, no bajo la gracia de Dios, no sabiendo lo que es el matrimonio, sino fue más guiados por nuestra carne que por el Señor. Porque el verdadero amor del Señor, donde opera la gracia de Dios, uno va a empezar a aprender a amar. No que sepamos amar, vamos a aprender a amar a quien está a nuestro alrededor. Vamos a aprender a amar a nuestras parejas. Vamos a darle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Eso es el matrimonio. Es una oportunidad para aprender a amar. Ahí es donde realmente vamos a aprender a amar. Ahí es donde vamos a aguantar. Vaya a 2 Corintios capítulo 13, por favor. Verso 4. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Para empezar el matrimonio, por favor, escriba. Para eso le di, ya se me está olvidando para qué le di el papelito. Escriba, el matrimonio es, por favor, póngale 2 puntos. Y lo primero que va a poner el matrimonio, le pone número 1. Es un regalo de Dios. Porque es un regalo de Dios. Mire, yo tengo aquí a mi chaparrita enfrente. Hoy le pedí que estuviera al frente. Y yo venía con una camisa rosita y vi que ella venía azul y con blanco. Le dijo, ¿quieres que te ponga también de blanco? Pues sería bueno. Dije, bueno, te voy a complacer. Y me puse la camisa blanca porque traía una rosita. Me regresé de la camioneta, ya estábamos casi arrancando. Y me regresé a ponerme una camisa blanca para venir a su lado. Porque vengo de azul, amén. Y dije, hoy la voy a complacer.
Nomás hoy, dice la hermana. Hermanos, se tiene que aprender a amar. Mire, yo soy muy seco. No digo muchas palabras bonitas. Usted me ve que tengo libertad para predicar, pero ya así en persona soy tímido. Aquí no crea que soy yo, aquí es Dios usando mi vida. Tengo libertad para exponer la palabra del Señor, pero es Dios usándonos. Pero ya personalmente ya es otra cosa. Pero escriba por favor, el matrimonio es primero un regalo de Dios. Porque voltea a ver a quien tiene a su lado si está casado. Ve a su esposo, ve a su prometida, el hermano Mario, a su prometida. Los que no tienen a nadie, véalo por fe que el Señor le va a bendecir con una pareja, amén. Si está viudo, el Señor puede hacer un milagro, como no, y darle a alguien una pareja también. Si está joven y hermoso, el Señor puede, pero siempre en el orden del Señor. Piden las cosas en el orden de Dios. Pero si tiene a su pareja, voltea a verla, mire, voltea a ver a quien tiene a un lado y wow, qué regalo Dios me dio. Véalo como un regalo. Que mi hermano dijo acá, wow, como que diciendo, ay Señor, qué regalo. Pero ahí es donde tiene que operar la gracia del Señor. Ahí es donde tenemos que ver ya no como nuestros ojos carnales, sino dejando el lugar a Dios. Porque Dios no nos dio feos, aunque estábamos horribles, pecadores. Éramos pecadores, llenos de maldad, llenos de tantas cosas, pero Dios no nos vio así. Dijo, este chaparrito feo, prieto, lo que sea, a este me gusta y me lo voy a ganar, aunque tenga que dar mi vida por él. Lo voy a hacer mi hijo, lo voy a traer a mis caminos. Y no le importó que fuera buena persona, mala persona, que tuviera cualidades. Dijo, este lo quiero para mí. Y me ganó para él, dando su propia vida. Por eso quien tiene a su lado, para empezar, el matrimonio es un regalo, porque a quien Dios le ha dado, la idea de pronto de que nosotros estábamos solos no es una idea de un hombre. ¿Sí me está comprendiendo? Es el Señor que dijo, por ahí vio al hombre, por ahí vio a Adán, de pronto ahí todo tristón, viendo a todos los animalitos que se unían ahí, de pronto, y vio a Adán, lo veía, y yo creo que volteaba al lado y no veía nada. Dijo, este está muy solito, le voy a hacer su ayuda idónea, le voy a dar un regalito, le voy a dar a una mujer que esté a su lado, a una compañera que sea su ayuda, a una compañera que vaya donde quiera con él, a una compañera le voy a dar un regalo. Eso es el matrimonio, un regalo de Dios. Dios nos da un regalo y nos da una pareja. A la mujer le da el varón y al varón le da el hombre. Por eso le digo, anote, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es, número uno, un regalo de Dios. Y quiero que lo anote. El Señor me decía, dile a tus hermanos que los anoten, para que cuando tengan un problemita por ahí, recuerden, lean lo que es el matrimonio. Es un regalo de Dios. Nos vio solos, tristones, ahí andamos tristeando. Digo, este está muy solito, le voy a hacer su ayuda idónea. Y nos dio un regalo. Lo segundo, hermanos, ¿qué es el matrimonio? ¿Está notando? Es una oportunidad para aprender a amar. Porque ahí es donde vamos a aprender el verdadero amor. Ahí es donde vamos a aprender, donde se ponen las cosas medio tensas. Aún en medio, porque hay veces que va a ver a su pareja como el enemigo. Y el Señor dice que amemos a los que nos quieren nada más. ¿A quién tenemos que amar? Y hay veces que las cosas se ponen medio tensas, que no nos ponemos de acuerdo y empiezan las contiendas y se arma un campo de batalla en el hogar y ya no estamos viendo la situación.
y ahí es una oportunidad para aprender a amar. Pues fácil es amar a quien nos ama, pero amar de pronto donde sentimos que no, ahí es difícil. ¿Se da cuenta por qué el matrimonio es una oportunidad para aprender a amar? Y el ejemplo más grande es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Fíjese ese pecador que está delante de usted. Lo que yo hacía era deshonrar el nombre del Señor. Aunque yo traía un crucifijo aquí colgado, salían sapos, salían muchas palabras obscenas de mi boca, salían maldicencias, y al Señor no le importó lo que salía de mis labios. Vio una necesidad y que era su enemigo. Pero el Señor me amó tanto y amó tanto a la iglesia. Y esa es la manera que tenemos que amarnos entre parejas. ¿Sí me está usted comprendiendo? Que va a haber momentos en nuestro matrimonio que sentimos que tenemos al enemigo en casa. Mira, yo tengo años sirviéndole al Señor. Y hay veces, año 1996, y Dios me hizo un llamado y siempre he sentido servirle al Señor con todo mi corazón y hay agradecimiento por lo que Dios hizo conmigo. Pero hay veces que en el matrimonio uno o el otro siente que su pareja le estorba para servirle al Señor. Y muchas veces, de pronto yo sirviéndole al Señor, sentía que mi esposa como que no estaba en la misma página, no estaba en la misma sintonía. Y en esos sentires como que yo quería obligar a mi esposa a que estuviera en la misma sintonía. ¿Me está comprendiendo? ¿Qué me va a entender usted? Y yo quería irme hasta las 12 de la noche. Y nada más me interesaba lo mío, lo que yo sentía. Pero quien andaba lidiando con mis niños era mi esposa. Y de pronto decía mi esposa: bien que atienden a los hermanos, pero a nosotros no nos pones atención. Y eran las 12, yo yendo, dando transportación, regresando, mi esposa esperándome ahí. Y ella pensando: bien que atiende la obra, bien que atiende a los hermanos, pero yo como que soy usted a la izquierda. Y me encerré tanto en eso, hermanos, que sirviendo al Señor, que yo de mi parte sentía también que ella no me comprendía. Y de pronto ahí no éramos capaces de someternos el uno al otro. ¿Sí me está comprendiendo? Que de pronto se hacían unas discusiones, porque llegó a decirme: quédate con tus hermanos allá, a ellos sí los atiendes, pero a nosotros nada. Y tenía razón. Pero uno, bajo el orgullo, bajo el creerse superior y no tomar en cuenta la palabra del Señor que dice en el verso 21: someteos los unos a los otros. Yo decía de pronto: Señor, pero te estoy sirviendo un momentito, pero te han puesto a alguien ahí. Y ahí es donde tenemos que aprender, hermano, el verdadero amor de parte de Dios, el verdadero amor, tanto el uno como el otro, a someternos primeramente a Dios, a hacer la voluntad de Dios y aprender a amar, porque el matrimonio es eso, precisamente la oportunidad para aprender a amar. Lo que antes sentíamos nada más era una ilusión, era algo que se desvaneció. El verdadero amor empieza cuando nos unimos en esa relación y cohabitamos juntos. Ahí empieza uno el proceso de aprender a amar. Así es que número 2, pongan ahí: el matrimonio es una oportunidad ¿para qué? Para aprender a amar.
y que podamos entender que no tiene nada que ver con eso que sentíamos cuando éramos jóvenes, sino que ahora el amor es la gracia del Señor en el matrimonio, o la gracia del Señor es el amor en el matrimonio, el que todo lo soporta. ¿Ya tiene el verso 4 de 2 Corintios? Ya se le había olvidado, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 13, verso 4. ¿Ya lo tiene? 1 Corintios capítulo 13, verso 4. ¿Qué dice ahí? Dirá, hermano, ¿dónde sacó esa definición del matrimonio? De aquí lo saqué. Es lo que Dios me mostraba. ¿Ya lo tiene? El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor de Dios no se envanece. Para que me pueda comprender un poquito, de pronto, déjeme llevarlo a algunos términos bíblicos que la palabra del Señor nos enseña. Hay 3 clases de amores que nos muestra la palabra del Señor. Uno de ellos es el amor filial. El otro es el amor eros. Y el otro es el amor ágape. El amor filial es aquel amor que de pronto sentimos como personas que estamos relacionadas, un padre a una hija, un hijo a su padre. Y el amor eros es esa pasión que une a una pareja en una relación sexual, que son movidos más por cuestiones de la carne que realmente espirituales. Y el amor ágape es el amor que viene de Dios. Y ese es precisamente lo que se necesita en el matrimonio. Por eso le decía que el amor o el matrimonio es una oportunidad para aprender a amar. Porque ahí es donde vamos a aprender. Porque hay veces que aunque decimos amar, no sabemos amar, hermanos. Porque no somos capaces de sufrir. No somos capaces de soportar. No somos capaces de aguantar porque nos sentimos heridos, porque nos sentimos traicionados, porque sentimos que de pronto la persona que tenemos al lado no está haciendo las cosas como nosotros quisiéramos, y al no hacer las cosas como nosotros quisiéramos, ya estamos cayendo en querernos superiores al que tenemos a un lado. Y ahí es donde tenemos que aprender a amar, y eso es precisamente el matrimonio. Es una oportunidad para aprender a amar, aún a pesar de los defectos, aún a pesar de las cosas que pueda tener nuestro compañero. Es una oportunidad grandiosa de parte de Dios para aprender a amar a nuestro cónyuge, sea como sea, sea de la manera que sea. ¿Sí me está comprendiendo? Pero ahí no estamos hablando de aquellos sentimientos de jóvenes. Ahí estamos hablando que es la gracia del Señor, el amor que necesitamos en nuestro matrimonio. Ahí es la gracia de Dios la que ocupamos para poder salir en victoria en cada obstáculo que se presenta en el matrimonio y aprender a amar como Dios quiere que amemos. Eso es el matrimonio, es una oportunidad para aprender a amar. Cuando tenga un detallito en su matrimonio, acuérdense, anoten. Número 2. ¿Qué es el matrimonio? Es una oportunidad para aprender a amar. ¿De dónde lo sacó, hermanos? Primera de Corintios capítulo 13, verso 4. El amor es sufrido. Y lo que menos quieren en veces las mujeres o los hombres es sufrir. No, pero ¿por qué la voy a aguantar? No. Que agarre por su lado ella y yo por mi lado, nos separamos. Y lo más fácil es romper el matrimonio. Y no somos capaces
de amar verdaderamente. Y el amor de Dios es sufrir, es aguantar, hermanos. Pero hermano, es que usted no conoce a mi esposo. Pero hermano, es que usted no conoce a mi esposa. Tiene razón, yo no lo conozco. Dios lo conoce. Pero quiero que te des cuenta, dice el Señor, que es el matrimonio. Y el matrimonio es una oportunidad para aprender a amar. Y ahí es donde el Señor empieza a tratar con nosotros. Pero ¿por qué lo tengo que aguantar? En primer lugar, porque somos hijos de Dios. Eso es en primer lugar y debemos ser obedientes. Pero es porque lo tengo que aguantar. Tú nada más sométete al Señor. Nada más métete a la presencia del Señor, que te hace lo que te hace. Te estás viendo todos los defectos porque estás viéndolo a Él y necesitamos meternos a la presencia del Señor para que sea Dios tomando lugar en nuestra vida y veamos las cosas de una manera diferente y de esa manera poder salir victoriosos y el diablo salga avergonzado, porque estamos aprendiendo a amar en el matrimonio. Lo que sentíamos cuando éramos jóvenes es otra cosa. Es una pasión, es el amor eros, la atracción que nos trae, esa reacción química que tenemos, que se nos sube la adrenalina y sentimos que nuestro corazón empieza a palpitar y que sentimos que es la mujer o es el hombre en nuestra vida. Eso nada más es una ilusión que va a pasar porque es el amor eros funcionando, una atracción, una pasión que nos une más en lo sexual que realmente en lo espiritual. El verdadero amor es cuando empieza el matrimonio. Ahí es cuando empezamos verdaderamente a aprender a amar como Dios quiere que amemos. Y el matrimonio es precisamente eso, una oportunidad para aprender a amar. ¿Está usted comprendiendo? Yo creo que algunos, decía mi hermano Covarrubias, como que escuché a alguno que dijo hay algo, porque nos identificamos de pronto con el matrimonio. Y eso es importante, hermanos. Pero el matrimonio, número 2, es una oportunidad para aprender a amar. Número 3, póngale, el matrimonio es, número 1, es un regalo. Número 2, una oportunidad para aprender a amar. ¿Sabe qué es el matrimonio, hermanos? El matrimonio es un viaje en el cual nosotros, como viajeros, enfrentaremos. Anótelo, por favor. ¿Me está haciendo caso? ¿Sí? El matrimonio es un viaje en el cual nosotros viajaremos y enfrentaremos muchas tareas que nos van a llevar a tomar decisiones. Y nosotros seremos los responsables de esas decisiones, buenas o malas. Póngale número 3, el matrimonio es un viaje. Es como cuando uno se sube a un tren de pronto y empieza un viaje. Y desde el momento que nos unimos empezamos un viaje juntos como pareja. Y vamos del punto A al punto B. Y tenemos que ir juntos y vamos a enfrentar muchas cosas, problemas, dificultades, en las cuales tendremos que tomar decisiones. Que esas decisiones que tomemos de pronto pueden afectar nuestro futuro para bien o para mal. Pero eso es lo que es el matrimonio. Es un viaje en el cual iniciamos cuando decidimos unirnos y nos subimos al tren de la vida. El matrimonio, hermanos, por favor anote, ese es el número 3. Número 4, ya voy más deprisa porque veo que el reloj se me está adelantando mucho. ¿Cuánto nos estamos gozando con la palabra del Señor? El matrimonio es aprender
el compromiso de comunicarnos. Porque viera la cantidad de problemas que hay por no saber comunicarnos. Es que te dije, ¿cuándo me dijiste? Y uno saca tantas cosas. ¿Cuántos han tenido problemas en su matrimonio por no saber comunicarse? Es que pensé, asumimos muchas cosas que no son. Y es porque no aprendemos a comunicarnos. Pero el matrimonio es precisamente eso, el compromiso. Es un compromiso para comunicarnos, hermanos. Yo me recuerdo a mi padre que sin decir una palabra, nada más volteaba a mirarme, y si había hecho mal, nada más me quedaba viendo y nomás agachaba la cabeza. Una comunicación, que no había palabras, pero él nos hacía saber si estábamos mal con la pura mirada. Y en el matrimonio, hermanos, en el matrimonio debemos aprender a comunicarnos, a no quedarnos con cosas en el corazón, porque muchas veces se van guardando, se van guardando, se van guardando, y de pronto hay algo en la relación que se puso tensa la cosa y sacamos ese volcán en erupción para maltratarnos, para humillarnos, porque no supimos tener el arte de comunicarnos. Y el matrimonio es precisamente eso, la oportunidad para aprender a comunicarnos. Y muchas veces no sabemos comunicarnos. Asumimos, pensamos, creemos que él quería esto, que ella quería esto, cuando no era así. No hay nada mejor que comunicarnos como matrimonios, porque muchos de los problemas que se dan en el matrimonio es precisamente porque no supieron cómo comunicarse. Y aprender a comunicarse, hermano, es donde basta de pronto tan solo una mirada o un gesto para transmitir lo que queremos decir. Y de pronto uno puede cortejar a su cónyuge, y uso la palabra cónyuge en general para referirme a hombre y a mujer, pero que tan solamente voltea uno a verle y digo wow, y expresiones que pueden halagar. Pero en el matrimonio es muy importante la comunicación. Yo le digo, en lo personal es muy seco. Usted me ve con libertad predicando acá, y si yo le digo que soy tímido, ni me la cree, porque no me va a creer que estoy tímido. Pero yo quiero establecer una plática con alguien y no me salen las palabras. Ahora, si me ponen a hablar de Dios, ahí sí, pero no necesito hablar de otras cosas sino solamente del Señor. Y es importante, hermanos, que en el matrimonio aprendamos a comunicarnos. El matrimonio es el arte de aprender a comunicarnos. Es bien importante para que las cosas vayan bien, porque muchas veces en la pareja se asume de un solo lado, pero no hubo esa comunicación, y eso da lugar a que de pronto haya problemas en el matrimonio, porque no sabimos o no supimos comunicarnos. Y el matrimonio es ese arte precioso de aprender a comunicarnos. ¿Sabe qué es también el matrimonio? El Señor dice en su palabra, cuando tenía a sus discípulos y iban detrás de él, y de pronto iban discutiendo uno,
quién iba a ser el más grande cuando iban detrás de él. Y de pronto iban discutiendo, pero llega el momento donde el Señor llega a un solo lugar y sabiendo lo que ellos venían hablando, les dijo: el que quiera ser grande tiene que servir a todos. Y en el matrimonio es precisamente esa oportunidad de servicio a nuestro cónyuge. Para empezar por la casa. Anote, por favor. ¿Sí está anotando? Para cuando esté en su casita y tenga problemas, recuérdese que es el matrimonio. Le va a ayudar, porque el Señor le va a recordar. El matrimonio es un llamado al servicio. ¿Lo anotó? El matrimonio es un llamado ¿a qué? Ahora, hay que servir como el Señor quiere, no por ganancias, no por conveniencia. Porque si me trae el gasto de la casa, pues le voy a servir. Si no me trae, no, que se vaya por allá. Momentito. Me acuerdo de una predicación que daba nuestro pastor del matrimonio. Y ponía, por ejemplo, a su mamá y a su papá, de pronto que había discusiones, se lo escuchaba discutir por ahí. Y que de pronto llegó una familia que dijo: mira, compadrito, ¿ya viste que bien atiende su esposa a nuestro compadre? Y le dijo de pronto la mamá al esposo, al papá de nuestro pastor: sí, pero ya te avisaste también cómo él sí trae las cosas para la casa, provee para la casa. Y es una oportunidad, hermano, de servicio. El matrimonio, anote por favor, el matrimonio es un llamado al servicio. Y aquí acuérdese que es la gracia de Dios en todo esto. Porque si de pronto vemos a nuestro cónyuge como una persona, la mujer puede decir: que coma siquiera, ahí está la comida. Y se le olvidó el servicio. Porque está más en un término humano que en lo espiritual. Y el Señor dice en su palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor y no para los hombres. Quiere decir que cuando nosotros, sea que nos traigan el gasto, que no nos traigan, lo poquito tengamos, o lo que hagamos, lo hagamos de corazón, sirvamos como agradando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de pronto, hermano, pero es que usted no entiende. Sí, yo no entiendo, pero lo que te estoy hablando no es de parte mía, es de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sabe tu necesidad, Él sabe por lo que está pasando. Tú nada más haz lo que el Señor dice, y el resto se va a encargar el Señor, porque es el que toma el control. Si seguimos las instrucciones en el matrimonio, Dios no se queda con nada. Dios te va a bendecir, Dios te va a contestar esa petición si seguimos las indicaciones. Pero hay veces que queremos ayudarle a Dios, hermanos, a nuestra manera, y no nos sometemos a la palabra del Señor. Es ahí donde tiene que operar la gracia divina del Señor en el matrimonio. Porque si opera la gracia, no somos nosotros, es el Señor en nosotros, que tenemos la capacidad espiritualmente de pasar por alto y doblarnos, o de pronto inclinarnos. Y inclinarse, hermano, está pesado. ¿Por qué? Ella es la que me ofendió. Y se acuestan, el varón para un lado y la mujer para otro, y enojados y molestos. ¿Y qué tal si el Señor viene ahí? Ahí hay un problema. Y siempre el orgullo por ahí. ¿Y dónde está el servicio? Y empiezan a salir cosas. Por eso el matrimonio, hermano, es un llamado al servicio. Eso es el matrimonio, un llamado
al servicio. ¿Está notando? Otra de las cosas que es el matrimonio es un llamado a la amistad. Voy rápido, hermanos. El matrimonio es un llamado al sufrimiento. El matrimonio es un proceso de refinamiento de Dios en la vida de nosotros como parejas. O sea, el Señor nos va refinando, el Señor nos va mejorando a cada día. Y el matrimonio es sagrado, hermano, porque es una institución divina. Aunque es la unión entre un hombre y una mujer, como fue establecido por el Señor, porque así lo estableció el Señor desde el principio. El matrimonio tiene que ser honroso. El matrimonio tiene que ser una unión que debe perdurar mientras nosotros vivamos. Nos subimos, porque es un viaje el matrimonio, nos subimos al tren de la vida, los dos juntos. Y en ese viaje, hermanos, vamos a enfrentar muchas cosas, desacuerdos. Pero tenemos que permanecer juntos. Y la única manera de permanecer juntos es bajo la gracia divina del Señor. Es lo que dice Pablo cuando escribe a la iglesia, o no Pablo, Dios usando a Pablo para escribirle a la iglesia. ¿Cuántos somos iglesia del Señor de los que estamos acá? Hoy el Señor habla nuestra vida. Y lo que nos dice, no voy a ir a ese pasaje porque ya se me acabó el tiempo, pero en el verso 21 de Efesios capítulo 5, someteos los unos a los otros. ¿Cuánto nos estamos gozando? ¿Qué es el matrimonio, hermano? Son muchas cosas que tenemos que ir en este viaje, ir a completando y viviendo cada día. Pero es una oportunidad para amar. Ahí es donde vamos a mostrar el verdadero amor. Que se enojó conmigo, pero no le hace que te enojes, chiquita. De todas maneras, aunque estés enojadita, me gustas más enojada. Pero ¿qué tal? Te enojaste, pues ándale, ya me voy por allá y que se te quite. No, Señor. Ay, qué hermosa te ves enojada. Como que te debes enojar más seguido, chiquita, porque te quiero más todavía. Porque ahí es donde vamos a mostrar el verdadero amor. No se crean, no se enojen, hermanos, amén. Es una manera de expresión prácticamente para que me entienda que sobre todas las cosas tiene que prevalecer el amor. Me voy a detener aquí, hermanos, y quiero invitar a todas las parejas a que pasen al frente. Quiero orar por los matrimonios, porque ese es el propósito.